¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo se relaciona la educación y los derechos humanos? ¿Cómo se aborda la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas de Colombia? ¿Cuáles son los principales problemas socioeducativos de las instituciones educativas? ¿Cómo gestionar los retos o problemas socioeducativos para la educación en derechos humanos en Colombia a la luz de las pedagogías críticas? A lo largo de la vida humana, los derechos humanos han estado presentes. Desde el mismo momento del nacimiento son otorgados al individuo por el solo hecho de existir, sin importar la nacionalidad, preferencias políticas, religión o color, todos contamos con los mismos derechos. Por ello es necesario tener conocimiento sobre estos y cómo permean nuestra vida cotidiana, de modo que conocerlos permitirá que las personas hagan buen uso de ellos y no solo eso, sino que sean capaces de promoverlos y hacerlos valer y respetar. De esta manera es posible afirmar que la importancia de la formación en derechos humanos radica en que ésta permite que el sujeto ejerza y defienda sus derechos, así como generar una conciencia crítica sobre los derechos de los demás, porque una ciudadanía con conocimiento de sus derechos se compromete con su comunidad y sociedad para construir un mundo más justo, más respetuoso, inclusivo y que acepte y siembre la diversidad. Somos Ana María González, licenciada en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás. Soy Paola Hernández, psicóloga de la Universidad Minuto de Dios. Y Juliana Marín, trabajadora social de la Universidad Minuto de Dios. Y nosotras somos estudiantes de la maestría en Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa de la Universidad Santo Tomás. Y esto es Aulas de Justicia, un podcast sobre educación en derechos humanos en Colombia, en el que vamos a responder estas y otras preguntas a partir del análisis y la interpretación del artículo Educación en Derechos Humanos, cómo el sistema colombiano aborda la enseñanza de derechos humanos de Valencia y Aravena del 2022, y a partir de nuestros propios análisis y argumentos. Vale, en primer lugar me gustaría que Paula nos hablara acerca de las políticas educativas relacionadas con los derechos humanos. Paula, cuéntanos, desde el concepto de política educativa y los pilares de la educación, ¿cuáles deben ser las políticas educativas a implementarse? Claro, referente a este punto, Valeria y Aravena 2022 expresa que para el periodo 2023-2026 las políticas educativas a implementarse deben centrarse en los siguientes puntos clave. Esto basándose en el concepto de la educación como un derecho humano fundamental. Por lo anterior, resalta las políticas educativas a implementarse como: en primer lugar, tenemos educación como derecho humano. La educación no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental que debe ser protegido y garantizado. En segundo lugar, tenemos el marco legal internacional. Se debe proteger y fortalecer el marco legal, político e institucional internacional que respalde el derecho a la educación, asegurando que un enfoque basado en los derechos sea el centro del debate, la documentación y las políticas a nivel internacional. En tercer lugar, tenemos responsabilidad del Estado. El Estado es responsable de implementar políticas públicas que brindan una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad para todos. En cuarto lugar, tenemos rendición de cuentas. El Estado debe rendir cuentas por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y por último, tenemos el fortalecimiento de la sociedad civil. Es crucial fortalecer la capacidad de los actores de la sociedad civil, como son los padres, maestros y estudiantes, para que se comprometan y utilicen el derecho internacional de los derechos humanos y sus mecanismos para promover la educación a nivel nacional. Ahora bien, esto parte de la estrecha relación que existe entre la educación y los derechos humanos. Juliana, ¿puedes contarnos un poco más acerca de dicha relación?
Por supuesto que sí. Mira, la relación entre la educación y de los derechos humanos la podemos encontrar de manera directa y transformadora, así como la exponen Valencia y Aravena. La educación no es solo un derecho humano fundamental, sino en sí mismo, sino que también es el medio más eficaz para promover, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos. Es por esto por lo que educar en derechos humanos es esencial para construir sociedades justas, equitativas y democráticas. Desde esta perspectiva podemos ver la educación como un vehículo para la formación de ciudadanos no solamente críticos, sino conscientes y comprometidos con la dignidad humana. Claro está que no basta solo con enseñar contenidos académicos o técnicos, sino que es necesario que desde las aulas también enseñemos valores como el respeto, la solidaridad, la justicia, la igualdad y la participación, toda vez que estas dimensiones éticas son las que le dan sentido humano a la educación y permiten que los individuos reconozcan y defiendan tanto sus propios derechos como los derechos de los demás. El artículo también señala que en Colombia esta relación aún no se ha consolidado plenamente en el sistema educativo, ya que a pesar de que existen políticas y documentos normativos que sí reconocen la importancia de la educación en derechos humanos, en la práctica esto no siempre se traduce con experiencias pedagógicas significativas, ya que podemos encontrar aún en muchas instituciones que se reproducen dinámicas de exclusión, discriminación y autoritarismo, lo que contradice los principios que se intentan promover. Podemos entonces concluir que la relación entre la educación y los derechos humanos radica en que es inseparable y esencial para la transformación social. En el contexto específicamente colombiano, esta relación requiere fortalecerse desde una pedagogía crítica participativa que permita a las nuevas generaciones no solo reconocer y conocer sus derechos, sino ejercerlos y defenderlos efectivamente. Ya que, como bien afirman las autoras, una verdadera educación en derechos humanos no se impone, sino que se vive, se siente y se construye colectivamente. Además de que no puede reducirse a una asignatura o un conjunto de temas aislados, sino que debe permear todo el quehacer educativo, desde la relación entre docentes y estudiantes hasta la forma en que se resuelven los conflictos escolares, toda vez que solo así es posible construir una cultura de derechos humanos que trascienda el aula y tenga un verdadero impacto en la vida cotidiana. Teniendo en cuenta esto, pues también sería importante hablar acerca de cómo se aborda la enseñanza de esos derechos humanos en las instituciones educativas en Colombia. Ana, ¿nos puedes contar un poco más sobre este punto? Claro que sí. Respecto a este punto, Pinzón, citado por Valencia y Aravena, señala que a pesar de que en Colombia el Ministerio de Educación Nacional ha creado propuestas y programas con el propósito de abordar los derechos humanos en los planteles educativos, y esto articulado con los principios que tiene la Constitución Política de Colombia de garantizar una educación integral, Colombia es uno de los países con altos índices de vulneración de los derechos humanos. Esto determinado por organizaciones como la ONU, que sostiene que el país lleva 30 años en el ojo del huracán por la difícil situación de vulneración de derechos humanos. Según Valencia de Aravena, esto pone en evidencia el déficit que existe en Colombia en la educación y en la práctica de los derechos humanos. No obstante, Canamil y Pulido, que también son autores citados en el artículo, piensan por el contrario que la enseñanza de los derechos humanos en Colombia, a pesar de que ha sido un proceso lento, ha alcanzado sus logros, refiriéndose específicamente a la legislación en materia de derechos humanos, que ha sido uno de los logros más significativos. Refiriéndose a la Ley General de Educación, que en sus artículos 4, 5, 11, 13 y 14 respalda la formación en derechos humanos, considerándolos como definición propia de lo educativo. A pesar de esto, según Pérez, las asignaturas estructuradas para enseñar sobre derechos humanos, como lo son filosofía, sociales y ética, no han logrado obtener mayor resultado debido a que los contenidos de estas asignaturas están descontextualizados. Según Restrepo, un ejemplo de esto es que en los contenidos curriculares de la materia de ciencias sociales se expone una literatura o teoría de los derechos humanos sin conexión alguna con los acontecimientos del conflicto y la violencia que ha vivenciado el país en el último periodo de tiempo, a lo cual se puede añadir que enseñan los derechos humanos desde un ámbito global, sin alusión a la historia que se ha vivido en Colombia ni a las situaciones de violencia que todavía persisten en el presente.
En consecuencia, la situación en Colombia en lo concerniente a la educación en derechos humanos presenta un panorama desalentador en vista de que ni los planes ni las políticas públicas creadas con la intención de promover la educación en derechos humanos ha dado los frutos esperados. Esto posiblemente debido a que la educación en derechos humanos ha quedado resumida en programas explícitos que, si bien buscan ser de utilidad, al final no resultan ser lo suficientemente significativos. Estos terminan siendo insuficientes y descontextualizados con la realidad que vive el educando y con el día a día al que se ve inmerso cotidianamente. Bien, teniendo en cuenta este panorama que hemos brindado sobre la educación en derechos humanos, ¿qué les parece si ahora discutimos en torno a los principales problemas socioeducativos de las instituciones educativas en Colombia y qué relación tienen estos con la educación en derechos humanos? Claro que sí. Dentro de estas problemáticas socioeducativas destacan, primero, los conflictos asociados con la indisciplina escolar y casos de bullying y cyberbullying. En segundo lugar, encontramos la desigualdad en el acceso y la calidad educativa. Y en tercer lugar, encontramos la desconexión entre escuela y realidad social. Hay que tener en cuenta que estas problemáticas socioeducativas son dificultades que sufren las comunidades educativas en sus dinámicas de conflictividad propias, debido a que las instituciones escolares son zonas de control de violencias comunitarias y socialización escolar. Por este motivo, la educación en derechos humanos tiene un papel preponderante a la hora de brindar soluciones a estas problemáticas y crear entornos de convivencia sanos en donde se valore, se respeten y se hagan valer los derechos humanos para co-crear una sociedad libre de violencias y que sea capaz de vivir en paz. Por otro lado, y teniendo en cuenta de los avances que se ha observado en las últimas décadas, persisten grandes brechas de calidad y el acceso a la educación, especialmente en las zonas rurales y la población vulnerable. Esto se puede dar por la falta de ampliación de recursos adecuados y la falta de capacitación a docentes en las diferentes áreas. Asimismo, las instituciones educativas muchas veces no logran vincular el aprendizaje con las problemáticas del entorno. Es por esto que los estudiantes no logran desarrollar competencias ciudadanas para enfrentar los desafíos de la vida en comunidad, ni para transformar las injusticias sociales que viven o presencian. Vale, para gestionar estas problemáticas, así como los retos propios de la educación en derechos humanos en la escuela en Colombia, es necesario en primer lugar contextualizar el currículo de la educación en derechos humanos, para que éste responda a las problemáticas socioeducativas reales de las comunidades educativas que se quieran intervenir y en general de la sociedad, así como implementar una pedagogía crítica e innovadora basada en la formación del pensamiento crítico y en la educación para la democracia y la interculturalidad y la promoción de valores universales como la igualdad, la empatía, la tolerancia, el respeto por el otro, cultivando en los estudiantes el sentido de la dignidad humana. Ahora bien, en segundo lugar, es importante que los recursos públicos destinados a mejorar la educación se prioricen en las escuelas menos favorecidas. Asimismo, mejorar la infraestructura dotándolas de laboratorios, bibliotecas, permitiendo el acceso gratuito a Internet y computadores que les permita solucionar sus actividades académicas, teniendo en cuenta que en muchos de los hogares vulnerables no cuentan con acceso a Internet. En tercer lugar, entonces la escuela debe dejar de ser un espacio aislado para convertirse en un actor social activo que prepare a los estudiantes no solo para el trabajo, sino para construir una vida en sociedad con capacidad crítica y compromiso ético. Esto no solamente implica un enfoque educativo basado en el aprendizaje situado y la pedagogía crítica que conecte el currículo escolar con las realidades sociales del entorno de los estudiantes, sino que a su vez implica diseñar contenidos curriculares que respondan a los problemas reales de la comunidad, fomentar actividades donde los estudiantes identifiquen una problemática social de su entorno, investiguen sobre ella, propongan soluciones y actúen en consecuencia. Adicionalmente, es necesario capacitar a los docentes para que promuevan una enseñanza que cuestione la realidad, fomente el diálogo, el análisis, además de vincular a organizaciones sociales,
líderes comunitarios, padres de familia y otros actores en los procesos educativos para que la escuela no sea un espacio, para que la escuela sea un espacio de construcción colectiva del conocimiento y de acción. Muchas gracias, Juliana. Para ir finalizando nuestro podcast, podemos llegar a la siguiente conclusión. Se puede rescatar la importancia de repensar la educación en derechos humanos, teniendo en cuenta que vivimos en sociedades cada vez más complejas, en donde los conflictos y la violencia están a la orden del día. Una educación en derechos humanos que sea transformadora e impacte la realidad de los estudiantes más allá del aula de clase puede ser el primer paso para erradicar las violencias y la discriminación por género, raza, religión, idioma, opinión, política, condición física o mental. Asimismo, es importante que los actores civiles, como padres de familia, profesores, entidades educativas y el Estado, tengan mayor compromiso con la educación de los niños, ya que no es solo el aprendizaje académico, también influyen las emociones y cómo éstas se manejan desde el hogar. Agradecemos a todos por la participación en nuestro podcast.